el profesor Martin Simonson, que también es compañero de nuestra facultad, y que nos va a hablar de Tolkien y de la montaña, de la relación del autor con la montaña y también de la presencia de la montaña, más que como telón de fondo, casi como personaje, ¿no? El valor simbólico que tiene la montaña en la obra de este gran autor. Y también la montaña como memoria, ¿no? como un elemento que, en fin, que guarda la huella, ¿no? del pasado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que puede entroncar bien también con la comunicación de Patricia Vieira de esta mañana, ¿no? Con el valor simbólico que tiene la montaña y con eso, ¿no? Es decir, una especie como de caja, ¿no? Donde se guarda la memoria de las gentes, ¿no? Y bueno, pues sin más le doy la palabra encantada, Martín. Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo también a la organización por la invitación. Esta creo que es la tercera vez que coincidimos aquí en estas jornadas y siempre encantado de venir. Así que muchas gracias por ello y gracias por venir al resto también. Como decía Ángel, en estas horas tan malas a veces, ¿no? para dedicarnos a temas académicos, justo después de comer, ¿no? Pero bueno, en fin, quisiera hablar hoy de la voluntad de la montaña en la obra de Tolkien. ¿A qué me refiero con esto? Me gustaría hacer hincapié aquí en lo que es el papel que juega la montaña desde el punto de vista de, como indicabas antes, de si tiene o no una personalidad propia en su obra, ¿no? y el porqué, el posible porqué de ello, ¿no? Para empezar, creo que es interesante señalar algunas de las experiencias que tuvo Tolkien de joven, ¿no? Cuando tan solo tenía 19 años, pues en 1911 se marchó a los Alpes suizos a conocer aquellos paisajes y a hacer un poco de escalada. No nada serio, pero sí una aproximación a unas cimas importantes, ¿no? Y he seleccionado aquí un par de citas de sus cartas, que fueron publicadas posteriormente, ¿no? Y aquí relata la experiencia que tuvo. Y para Tolkien fue una experiencia difícil, dura, llegó a pasar auténtico terror en aquel momento. Y vamos a ver cómo la experiencia viene marcando el tratamiento que hace de la montaña en sus obras posteriormente, ¿no? Dice, entre otras cosas aquí, que relatando aquí la experiencia, que un día emprendimos una larga marcha de ascenso por el glaciar de Aletsch y estuve a punto de morir. Dice, una roca de regular tamaño pasó entre nosotros, a no más de un pie por delante de mis nada viriles rodillas. Es decir, que aquí empieza a temblar ya, ¿no? Y no solo esto, ¿no? Sino que después, como se desprende de la segunda cita, pues se pierden. Se les cae la noche encima, ¿no? Y tienen que pasar la noche casi a la intemperie, en un cobertizo para el ganado, ¿no? Pero pasando miedo, pasando penurias, sufriendo, y después esta experiencia pues, sirve para aumentar su imaginación en torno a la montaña, de manera importante. Esta es una imagen del glaciar por donde transitó Tolkien, ¿no? En 1911, es una imagen más reciente, evidentemente, pero es un escenario impresionante, sin lugar a dudas. Yo creo que es el mayor glaciar de los Alpes. Es enorme. También quería comentar el posible origen de Gandalf. Esta es una imagen, es un cuadro de un artista, un pintor alemán que se llama Josef Marlener, que se titula Der Berggeist, ¿no? Que es el espíritu de la montaña. El propio Tolkien anota en el revés de una postal con esta imagen que se trata del origen de Gandalf, en definitiva. Gandalf siendo quizás el personaje principal, al menos en la obra del Señor de los Anillos, ¿no? También aquí la relación, ¿no? entre la montaña y un personaje tan importante y la imagen misma, ¿no? La imagen de un bosque en un primer plano y después de unas montañas de fondo. Hay una asociación clara ahí. Tolkien también fue ilustrador, o sea, no solo fue escritor, ¿no? Sino que fue un ilustrador y además bastante logrado. Y llegó a ilustrar sus primeras obras, El Hobbit, por ejemplo, esta es una ilustración que hizo para aquel libro. Y esta imagen muestra también cierta influencia de aquella experiencia en Suiza. Como veremos a continuación, visitó este valle que se llama Lauterbrunnen,
en esta región, ¿no? Y vemos cierto parecido, ¿no? Yo creo, entre ambas imágenes. Fue un lugar que luego destaca como inspiración directa para aquel pasaje en el libro donde los personajes atraviesan las montañas nubladas. Veremos también cómo las posteriores versiones, tanto pictóricas como por ejemplo esta, de Ted Nasmith, una imagen famosa de Rivendell, como la versión cinematográfica de Peter Jackson, digamos que se dejan guiar también por esta aproximación estética que hace Tolkien, ¿no? Del valle de Rivendell y de las montañas. Esta es una ilustración que hace Tolkien para el Hobbit, para el libro del Hobbit, que se publica en 1937, ¿no? Entonces, vemos aquí pues, una estética bastante conceptual, no especialmente realista y con un alto componente, bueno, pues digamos, casi de Art Nouveau, ¿no? en sus líneas, en los trazos que hacen, ¿no? Aquí. Lo que quiero hacer ahora es ver cómo Tolkien da un tratamiento ligeramente diferente en el Hobbit con respecto al Señor de los Anillos del paso de las montañas nubladas, que como veíamos, pues eran episodios inspirados por su propia experiencia en los Alpes suizos, ¿no? En primer lugar, en el Hobbit, los enanos y Bilbo y Gandalf atraviesan las montañas durante una tempestad, ¿no? Esa es la ilustración del propio Tolkien de aquel episodio. Y también ocurrió, ¿no? en la vida real de Tolkien. Tuvo que sufrir mal tiempo y tuvieron que refugiarse, al igual que hacen los protagonistas de la historia, en la montaña tras una tempestad. Aquí, sin embargo, Tolkien menciona y escribe en el Hobbit lo siguiente, ¿no? Cuando pasan por las montañas nubladas y se ven seriamente, ¿no? afectados por la tormenta. Dice que cuando miró fuera, vio a la luz de los relámpagos y los gigantes de piedra abajo en el valle. Habían salido y ahora estaban jugando, tirándose piedras unos a otros. Las recogían y las arrojaban en la oscuridad, y allá abajo se rompían o se desmenuzaban entre los árboles. Esa es la descripción que hace Tolkien, ¿no? Y cuando escribe el Hobbit, no tiene muy claro lo que es el trasfondo de su propia mitología todavía. Por ejemplo, los gigantes de piedra solo aparecen en esta obra. Y luego no vuelven a hacer acto de presencia, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ¿no? Sino que Tolkien aquí va experimentando con diferentes mitologías, diferentes mitos, y no los articula de manera coherente hasta El Señor de los Anillos después, ¿no? Que se publica varios años más tarde. Lo que me interesa destacar aquí principalmente es, digamos que la presencia de una fuerza externa, en este caso unos seres mitológicos que se tiran piedras y provocan pues, el peligro en la montaña para ellos, ¿no? Vamos a ver también el tratamiento que hace Peter Jackson del mismo episodio. En lugar de describir algo que ocurre abajo en el valle, pues más bien elige otra perspectiva. Aquí está encima y están tirando piedras sobre los propios personajes. Cosa que no ocurre en el libro. Well, bless me. The legends are true. Giants! Storm giants! Bueno, vemos aquí que en lugar de retratar de manera más sutil, como hace Tolkien en el libro, la presencia de estos seres pétreos, ¿no? que como que parecen salir de las entrañas de las montañas, pues en la versión de Peter Jackson pues ya se han convertido en unos monstruos casi que atacan desde arriba y que provocan ya directamente el peligro para estos personajes, de manera relativamente más explícita, ¿no? En comparación con el tratamiento literario en el libro. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues tiene que refugiarse, busca refugio en una cueva que posteriormente resulta ser la entrada de una galería subterránea muy importante, muy extensa. Ahí pues, se van a topar con trascos, se encuentran con Gollum,
y el propio protagonista encuentra el anillo. Aquí tenemos a Gollum con el anillo. Y estos dos personajes, bueno, es el Gollum y el anillo, que también se podría considerar como un personaje propio desde el punto de vista del protagonismo que tiene en el libro, pues Tolkien tampoco sabía en este momento quiénes eran o qué era el anillo. No sabía que era el anillo único, no sabía que era el anillo del poder. Son cosas que va descubriendo paulatinamente después de terminar El Hobbit, ¿no? Cuando se propone la tarea de escribir una segunda parte, una continuación. Más tarde, cuando esto ocurre, cuando el editor le pide que continúe con la misma historia, pues se sienta a pensar sobre el tema, ¿no? Y resulta que esta nueva historia que cuenta le sorprende al propio autor por las caricias que va tomando. Se convierte en una historia con mucho más densa, con más profundidad temporal, espacial, etcétera, etcétera, y se ramifica. Ya deja de ser una historia para niños, en primer lugar. Se convierte en una historia casi de carácter mítico, con un trasfondo mucho más coherente, etcétera, etcétera. Y aquí lo que vamos a ver es la segunda vez en El Señor de los Anillos que Tolkien describe el paso por las montañas nubladas. Y aquí hay ciertos matices que cambian, ¿no? El episodio que quiero ver aquí es el paso del Caradhras. Caradhras, aquí en El Señor de los Anillos, bueno, digamos que se describe como un ser, como un ser con voluntad propia, ¿no? Que, entre otras citas, podemos constatarlas, bueno, hacer constar estas de Boromir, por ejemplo, que dice que puede ser esta dificultad que propone la montaña cuando empieza a nevar, cuando se les cierra el paso, cuando se ven bueno, pues amenazados por este mal tiempo, ¿no? A punto de morir. Boromir especula sobre la posibilidad de que realmente puede ser el enemigo el que provoca todo esto, ¿no? Se refiere a Sauron. Dice que dispone de raros poderes, muchos aliados. Gimli dice que Caradhras, que era llamado el Cruel, tenía mala reputación hace ya muchos años cuando aún no se había oído de Sauron en estas tierras. Es decir que, bueno, ya antes de la aparición de Sauron, pues esta montaña pues ya tenía fama de ser malvada ya directamente, ¿no? Como con voluntad propia, una personalidad propia. Y luego el narrador mismo constata lo siguiente, dice que ya por fin, cuando deciden descender de la montaña y buscar un paso subterráneo para poder pasar al otro lado, dice que con este último golpe la malicia de la montaña pareció agotarse, como si a Caradhras le bastara que los invasores hubiesen sido rechazados. Caradhras los había derrotado, ¿no? Este tratamiento es relativamente ambiguo, ¿no? Y bastante sutil también, en el sentido de que no se sabe si es la propia montaña o si es por obra del enemigo. El caso es que el monte les ha cerrado el paso por alguna razón, ¿no? Vamos a ver el tratamiento de Peter Jackson de esta escena. Empieza aquí en Isengard, en la fortaleza de Saruman. Entonces, Peter Jackson ha optado por darle el protagonismo a Saruman y hacer que no es la montaña que actúa, sino que es Saruman el que provoca esta tormenta, que les cierra el paso después. So, Gandalf, you tried to lead them over Caradhras. And if that fails, where then will you go? If the mountain defeats you, will you risk a more dangerous road? There is a fell voice on the air. It's Saruman! Bien, pues entonces se constata aquí
con claridad, yo creo, la diferencia de enfoque que decide darle a este tratamiento Peter Jackson, ¿no?, con respecto a Tolkien. Es cierto que Tolkien también menciona que se oyen voces en el viento, pero no decide ya directamente que es por obra de Saruman, ni otro mago, ni otra fuerza, ¿no?, sino que parece que se destaca que es el propio monte. Y este monte entraña algún tipo de mal en sus entrañas. Claro, aquí también ocurre otra vez que los protagonistas deben buscar un paso subterráneo para poder pasar al otro lado, ¿no? ¿Y qué encuentran ahí? Bueno, encuentran unas minas de Moria que han sido abandonadas por los enanos, que habían cavado, y según Gandalf habían cavado demasiado hondo, y motivados por su avaricia, habían tratado de arrancar todos los metales preciosos de las entrañas de la montaña, pero habían despertado algo ahí abajo, algo muy antiguo y sumamente malvado, ¿no? Y es el Balrog. Este monstruo, como parece salir ya directamente del infierno, con todas las connotaciones del fuego, látigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se ven ahí enfrentados en el puente, Gandalf y el Balrog. Importante destacar, en ambos casos tenemos un elemento dentro de la montaña, en el corazón de la montaña, un elemento del mal. En el caso del Hobbit estaba ahí Gollum y el anillo, y es lo que encuentra Bilbo. Tolkien por aquel entonces no sabía realmente la importancia del anillo. Va pensando y va a dotar al anillo de un poder muy importante. Es un anillo que ha sido forjado por el propio Sauron para dominar a los pueblos libres, ¿no?, de la Tierra Media, y aquí se explicita más claramente que el mal de la montaña, en este caso, es un mal que viene de tiempos incluso anteriores a Sauron. Este es un ser de Morgoth, que era un ser mitológico que tenía aún más poder que Sauron en su origen, ¿no? Bueno, quiero terminar con otros dos montes, ¿no?, otras dos montañas, tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos. Esta es la ilustración que hace Tolkien, una especie de dibujo de un mapa que supuestamente es un mapa de los enanos para enseñar el camino a la montaña solitaria donde van a buscar un tesoro. ¿Qué ocurre en esta historia? Bueno, pues resulta que también ahí los habitantes de la montaña han desaparecido. Ha entrado un dragón y, bueno, pues las connotaciones de los dragones en casi todas al menos las mitologías clásicas germánicas, tienen que ver también con la avaricia y con el mal. Es un símbolo de aquello, ¿no? En este caso es Smaug. Y ahí también van a encontrar una piedra preciosa que va a suponer la caída moral del propio Thorin, ¿no?, en la obra, por sus deseos de poseer esta piedra, ¿no? Es decir, que aquí también entra en juego esta dimensión moral, si se quiere. ¿Qué ocurre en El Señor de los Anillos? Pues tenemos el Monte del Destino, y que es tanto el principio como el fin del mal en esta obra, ¿no? El fin, y pongo aquí un signo de interrogación porque tampoco Tolkien lo plantea como el fin definitivo del mal. Pero sí es donde ha sido forjado este anillo único en las entrañas de este monte, este volcán, y es el único lugar donde se le puede depositar después para destruirlo, ¿no? Es decir, que entra en juego aquí una dimensión moral que se encuentra en el interior de las montañas, ¿no? Y que se ve claramente, yo creo, el desarrollo temático que propone Tolkien desde el Hobbit, que escribe un poco pues, por diversión, hasta El Señor de los Anillos, en donde esta dimensión ha alcanzado ya pues, un protagonismo mucho más claro. Y ya con esto yo creo que no hay tiempo para mucho más, así que muchas gracias por escucharme.